Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo la quinta entrega de esta reforma integral del salón que estamos haciendo, en la cual vamos a empezar la instalación de nuestro suelo vinílico. Así que vamos al lío. Como ya adelantamos en nuestro anterior vídeo, donde vimos los distintos tipos de suelo, habíamos elegido para nuestro proyecto un suelo vinílico. Concretamente es un suelo de la marca Artens, el modelo Granada de la gama Intenso Extreme. Ya indicamos en el anterior vídeo las características de esta gama y el por qué la habíamos elegido, así que si no lo habéis visto, os aconsejo que le echéis un vistazo. Aquí os dejo el enlace. Este vídeo lo hacemos en colaboración con los amigos de Wallcraft, que nos han cedido todas estas herramientas que nos ayudarán un montón en la colocación de nuestro suelo vinílico. Y en este vídeo, como decíamos, nos vamos a centrar en la colocación del suelo vinílico, por una parte en lo que es el salón en sí. Y también aprovecharemos para ponerlo en nuestra entrada que da al salón. En próximos vídeos lo colocaremos también tanto en las escaleras de bajada como en las escaleras de subida y en el descansillo de la planta superior. Este suelo que vamos a colocar viene en lamas de 122 por 18 centímetros y por regla general lo colocaremos longitudinalmente a los puntos de entrada de luz de la casa. En mi caso tenemos por un lado la puerta de entrada, que es un foco directo de luz. Justo enfrente tenemos la puerta del salón y enfrente de la puerta del salón tenemos tanto la ventana como la puerta que da al patio, que son puntos de entrada también de luz. Por lo tanto, colocaremos las lamas de esta forma. Así que vamos a empezar a montarlo. Empezaremos siempre por la puerta de entrada e iremos avanzando hasta el salón. Lo primero que haremos será quitar todo el mobiliario que nos pueda molestar. El siguiente punto que tenemos que ver es si es necesario recortar o levantar la puerta de entrada. Esto es algo que no nos ocurrirá solamente en la puerta de entrada, sino en todas las puertas que nos encontremos. Normalmente vienen al ras del suelo actual y por lo tanto tenemos que levantarlas o recortarlas un poquito para que corra bien con el suelo nuevo. Cuando abrimos y cerramos nuestra puerta nos roza, pero cuando nos acercamos a esta parte de aquí ya choca, bien, ya sea o bien por el suelo que está desnivelado o bien la puerta que está mal colocada. Entonces lo que haremos será abrir la puerta hasta el punto donde más cerca está del suelo, en mi caso es así abierta, y pondremos una pieza del suelo pegada a ella. Y a continuación con un marcador marcaremos la puerta para cortarla. He colocado cinta de carrocero por una parte en la puerta para que cuando marquemos se quede marcado mejor, ya que esto es una superficie bastante lisa y se puede borrar con facilidad. Por otro lado, en la pieza que estamos utilizando de plantilla he puesto también varias capas de cinta de carrocero para subir la marca que vamos a hacer con respecto a la superficie real aproximadamente 1 milímetro. Bien, de esta forma vamos a conseguir que la puerta tenga margen suficiente para no rozar en ningún caso con las piezas que pongamos en el suelo. En mi
caso este corte lo he hecho con la moladora, aunque yo os recomiendo que lo hagáis con una sierra de calar. El problema que tenía yo aquí es que la hoja de sierra que tenía para hacerlo, para metal, era bastante cortita y cuando subía hacia arriba era inferior al grosor de la puerta, y esto puede hacer que la hoja golpee en la puerta cuando baje y se parta. Bueno, pues ya lo tengo terminado. De momento esto lo voy a dejar así como veis, ¿vale? Es decir, con esta espuma es como espuma de poliuretano, ¿vale? Visible. Pero la idea es pues pegar en esta parte de aquí con la de montaje o similar, pues una goma, un fieltro de estos que se pone debajo de los muebles a lo largo y demás, para que no esté expuesto, ¿vale? No pasa nada, entiendo que no pasa nada porque al final esto no estaba hermético, ¿vale? O sea, había zonas por aquí que se podía meter pues el agua o cosas de estas, o sea que entiendo que está preparado para eso, pero bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser quitar los rodapiés antiguos. En este punto quiero hacer una pequeña parada para explicar un poco las márgenes que tenemos que dejar en algunas zonas de nuestro suelo por cuestiones de dilatación. Los suelos se dilatan y se contraen con la temperatura, y si no lo dejamos, lo que puede hacer es que nuestro suelo se levante en un momento dado. En cuanto a los suelos vinílicos, no tienen tanta dilatación al ser de PVC, con lo cual con dejar en las paredes medio centímetro como mucho es más que suficiente. Además, no es necesario poner ningún tipo de junta de dilatación, a no ser que sobrepasemos longitudes de 20 metros. Sea como fuere, tener siempre en cuenta el tema de las juntas de dilatación, porque pueden variar de unos suelos a otros cuando vayáis a hacer una instalación como esta. Bueno, y para ir enganchando cada una de las piezas es muy sencillo. Son de tipo clic, tenemos una parte en la cual tanto en el extremo corto como en el extremo largo sale una lengüeta, que es la que hace clic, y por el lado contrario, tanto en el extremo largo como en el extremo corto, no aparece esa lengüeta, ¿vale? Eso está por dentro, por el otro lado. Entonces, para engancharlo, pues simplemente tenemos que coger, poner las dos piezas, una estaría en el suelo fija y la otra la meteríamos en diagonal, ¿vale? Lo encajaríamos por un lado y por el otro, ¿vale? E iríamos apretando por la parte de en medio, ¿vale? Por esta parte de en medio iríamos encajándola, haríamos pequeños movimientos como este hasta que quede abajo, ¿bien? Y con eso ya lo tendríamos perfectamente unido. De igual forma lo haríamos en el extremo corto, es decir, pondríamos esto así, lo alinearíamos con la otra e iríamos bajando hasta que nos quedase en su sitio. Vamos haciendo pequeños movimientos hasta que enganchase perfectamente en su sitio y así quedan unidas. En caso de que no nos quede bien unido en alguna de las partes, nos podemos apoyar esta herramienta de Wallcraft. Es un dispositivo de tracción y martillado, y lo único que tenemos que hacer es poner en el extremo la pletina metálica y sujetando el suelo al que queremos que se acerque, vamos dando pequeños golpes hasta que se una totalmente en su sitio. Esto viene especialmente bien cuando estamos justo al lado de la pared, porque tenemos el grosor justo para ponerlo ahí, para meter esta pieza y dar los golpes para que se junten perfectamente. Como vemos, tiene distintas medidas para los distintos grosores de suelo que nos podemos encontrar. Simplemente aflojamos esos tornillos de Allen, lo llevamos hasta la dimensión que queramos y los volvemos a apretar. Con respecto a la colocación de las lamas, en mi caso las iré poniendo a 3 aguas, es decir, que las iré colocando de forma escalonada de esta forma. Si en vez de hacerlo de esta forma colocásemos todos a la misma altura, ¿vale? Esto provocaría que esta unión fuese más débil y por lo tanto se pudiese levantar por ahí. De la misma forma, si lo hacemos a 2, es decir, imaginaros en vez de a 3, a 2, esta estaría a la misma altura con esta. Tenemos esta de puente que hace que sea más duro, o sea, valdría igualmente, pero bueno, yo creo que a 3 es la medida más justa para que quede lo más robusto posible.
Hay gente que lo hace a ojo, es decir, coge una entera, empieza por ejemplo una entera, luego pone un cachito aquí a ojo y luego pone otro cachito aquí a ojo. A mí no me gusta hacerlo así, yo soy un poco tiquismiquis y yo lo que voy a hacer va a ser dividir en 3 las piezas. Pondré la primera entera, la segunda a 2/3 y la tercera a 1/3 y a partir de ahí iré avanzando. Otra cosa que el fabricante nos aconseja es que tengamos abiertas 3, 4, incluso 5 cajas distintas y vayamos cogiendo las lamas de cajas alternativamente, ahora de esta, ahora de esta, ahora de esta, por el tema de el color. Yo sinceramente las he visto y la verdad es que de una misma caja las lamas son bastante diferentes, pero bueno, yo os lo digo, os lo aconsejo, yo en principio lo voy a hacer de esta forma, voy a ir intercalando lamas de distintas cajas. Cuando hagamos los cortes tenéis que tener muy claras las posiciones, es decir, si yo esta es la primera lama que voy a colocar y este es el borde que vaya hacia la puerta, es decir, las otras las voy a poner hacia acá y hacia allá. Aquí me está quedando lo que es la pestaña que engancha con la siguiente, tanto en este lado largo como en este lado. Por lo tanto, si yo ahora voy a cortar esta pieza, en este caso voy a cortar 82 centímetros, tendré que cortar no partiendo de este lado de aquí, sino partiendo de este lado de aquí. Esta es mi pieza. ¿Por qué? Porque la pieza va a ir enganchada así, es decir, estos son los 82 centímetros que necesito, con lo cual cuando yo marque la distancia la marcaré desde aquí y eliminaré esta parte pequeña. De la misma forma, cuando coja la otra pieza y marque los 41 centímetros, los marcaré desde aquí y desecharé esta parte de aquí, para que siempre me quede en este lado la pestaña por aquí y la pestaña por aquí, y pueda continuar poniendo las siguientes lamas. Si yo por el contrario tomase la medida desde aquí y cortase aquí, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener por este lado esta pestaña, pero por aquí ya no voy a tener pestaña para enganchar la siguiente, ni por aquí, que no tiene pestaña. Entonces esto es muy importante, tenerlo en cuenta a la hora de coger las medidas y de cortar. Así que voy a coger los 82 centímetros desde aquí. En mi caso los voy a coger no desde la pestaña, sino desde el borde, porque los 1,22 que tiene de largo es hasta este borde, no incluyendo la pestaña. Entonces lo voy a coger desde ahí y voy a marcar 82. Ahí lo tenemos. Y ahora marcamos nuestra recta. Perfecto. Y voy a hacer lo mismo con el trozo de 41 centímetros. Para hacer el corte de las lamas lo podemos hacer de varias formas. Por un lado podemos hacerlo con un cúter, marcamos bien recto nuestra lama al cúter, apretando bastante, y luego partimos la lama y cortamos el resto que nos haya quedado. Esto en mi caso, no sé si porque son lamas de SPC, pero era bastante difícil de hacer. Se puede hacer, marcas bastante fuerte con el cúter, luego aprietas y termina partiendo, pero sí que es cierto que tienes que hacer bastante fuerza y es un poco cansado hacerlo de esta forma. También podemos utilizar una caladora, lo único que tenemos que tener cuidado de que el corte sea lo más recto posible y además, aunque parezca que no, se tarda un poquito en hacer todos los cortes que tenemos que hacer. O podemos hacerlo de una forma mucho más sencilla. Podemos cortarlo utilizando nuestra guillotina de los amigos de Worldcraft, concretamente el modelo VLC 800. Una maravilla, vamos a montarla y la vemos. Estos tornillos que vemos aquí y que podemos ver en las chapas que tenemos tanto por un lado como por el otro,
Ubicaremos el tornillo en la posición 1 en caso de que estemos trabajando con lamas de menos de 5 milímetros y en la posición 2 si estamos trabajando con lamas de 5 a 11 milímetros. Estos dos tornillos que tenemos aquí no tenemos que apretarlos del todo, ¿vale? En el otro lado tienen una rosca autoblocante, con lo cual no hay problema de que se salgan, pero tenemos que dejarlos libres para poder hacer este movimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cortamos nos va a ayudar a luego hacer mejor palanca y subir otra vez la guillotina. Y luego una vez que hagan así, hace tope ahí arriba y podemos bajar de nuevo. Por otro lado, esta pieza que nos trae aquí nos es muy útil cuando vamos a hacer los cortes, porque ya sea por un lado o bien por el otro, en este caso el extremo más largo, podemos utilizarlo para apoyar nuestra lama porque está a la misma altura que esto, con lo cual conseguimos que el corte sea totalmente perpendicular. Y ahora ya, una vez que tenemos todo montado y listo, solo nos queda ajustar nuestro tope. En este caso tenemos que tener en cuenta que nuestra guillotina corta aproximadamente hasta aquí, ¿bien? Con lo cual tenemos margen para piezas más largas o lo que necesitemos. En nuestro caso, como es una pieza de 80 centímetros, vamos a llevar esta pieza más para acá. Para ello utilizaremos la llave Allen que nos viene, aflojaremos y avanzaremos hasta esa posición. Apretaremos de nuevo y listo. Nuestro tope nos va a permitir hacer cortes tanto a 90 grados como a 45, tanto de esta parte como de esta parte. Para cambiarlo a modo 45 grados simplemente tendremos que aflojar un poco nuestro tornillo y levantando un poco la guía giraremos hasta la posición esta. Aquí vemos que este tope nos choca contra el borde de la guía, pues esa sería su posición. Volveríamos a apretar y ya podríamos hacer cortes a 45 grados. De la misma forma lo podríamos hacer al contrario. En nuestro caso, de momento, lo vamos a hacer a 90 grados, con lo cual volvemos a aflojar y llevamos nuestro tope hasta que esta hendidura entre en el centro y apretamos de nuevo el tornillo. Es importantísimo, ya sabéis lo que opino de la seguridad, nunca agarrar aquí ni poner la mano en esta parte de aquí cuando estemos manipulando la guillotina. La mano siempre fuera, la podemos apoyar aquí, la podemos apoyar en esta parte de aquí, pero nunca en esta parte de la guillotina cuando vamos a trabajar con ella, ¿vale? Seguridad ante todo. Antes de hacer nuestro corte tenemos que tener varias cositas en cuenta. Lo primero, tener bien fija la pieza de tope, ¿vale? Para que no se nos mueva. Lo segundo, tener bien echada hacia atrás, es decir, bien pegada a nuestra pieza de tope la lama, bien, para que el corte sea perfectamente a 90 grados. Y lo siguiente, qué pieza es la que me quiero quedar. En este caso yo me quiero quedar con esta, que es la más cortita, ¿vale? Entonces nuestra guillotina, la marca, tiene que estar en este lado de la guillotina, ¿vale? Si nosotros ponemos la marca en el otro lado, ¿vale? Es decir, en este lado de aquí y cortamos, vamos a perder el trozo del ancho de la guillotina y ya no vamos a tener la medida exacta. Entonces, tener muy claro cuál de las dos piezas es la que queremos cortar, si esta o esta, y que nuestra guillotina esté en el lado correcto de la marca. Y ahora sí, ya lo tenemos en el lado correcto y vamos a proceder con el corte. Perfecto. Bueno, vamos a ponernos ya a colocar las piezas. Mi idea es colocarla así, ¿vale? Justo donde empieza la puerta. Aquí pondré un pequeño embellecedor y esto estará así. Pero quiero que esta misma pieza llegue hasta esta parte de aquí. Entonces, bueno, pues podría ir tomando medidas y demás. Esto, por ejemplo, este ángulo no es un ángulo totalmente recto por lo que estoy viendo y esto se mete un poco más para allá y demás. Entonces, para hacer esto tenemos esta herramienta de marcado de perfiles de Worldcraft. Para ello lo único que tenemos que hacer es colocarlo así en su posición e ir empujando todas estas láminas, bien, como estáis viendo, así.
Bien, y luego lo fijamos de esta forma. Y ya tenemos hecho este perfil que trasladaremos luego a la pieza. Y ahí nos queda perfecto. Vamos a seguir. Aunque normalmente la capa de aislamiento de nuestro suelo suele amortiguar, por así decirlo, pequeñas piedrecitas o algo que se nos haya quedado ahí, es importante limpiar bien el suelo antes de ir poniendo las lamas. Y ahora ya vamos a cortar las dos siguientes lamas teniendo en cuenta las medidas que hemos dicho, a 82 y 41 centímetros, y las colocamos. Y de esta forma iré poniendo las restantes. Aquí a continuación tendremos una lama completa, la siguiente será a 82, la siguiente a 41 y la siguiente de nuevo una lama completa. Y para allá iremos poniendo ya lamas completas hasta que lleguemos al extremo contrario. En este punto es importante tener una cosa en cuenta. Si yo ahora cojo y coloco aquí esta lama, ¿vale?, en su sitio, ¿qué nos va a ocurrir? Que cuando intentemos poner esta no vamos a poder meterla, porque o bien la metemos por aquí dando golpes o no podemos hacer que enganche a la vez aquí y aquí. Entonces, lo suyo sería tener estas tres de aquí y a continuación vamos a hacer este ancho de lamas completas. Bien, vamos a ir poniendo en este lado de aquí, luego engancharemos esta, luego engancharemos esta, de nuevo aquí, 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 así hasta llegar al fondo, o por lo menos que tengamos cubierta un buen trecho, ¿vale? En cuanto aquí, que aquí tengamos una completa, entonces ya sí que podemos enganchar la siguiente. He puesto aquí dos lamas enterizas para probar precisamente esto que veis aquí, que no está para nada recto. Bien, nosotros hemos tomado este lado de aquí como primera lama, teniendo en cuenta que eso hacía 90 grados, pero como ocurre en muchas ocasiones, no es así. Aquí, si ponemos las lamas con respecto a la pared, ahí tenemos 14,8 y ahí tenemos 15,8, es decir, una diferencia de 1 centímetro de desnivel, por así decirlo, de un lado a otro. ¿Qué pasa? Que según vayamos avanzando, iremos cada vez más pegados a la pared. En mi caso, ese suelo va a continuar hasta meterse en el salón, ¿vale? Con lo cual, esa medida que tomemos ahí, o esa referencia que tomemos ahí, nos va a afectar también aquí en el salón. He utilizado el nivel láser y he comprobado que esta pared de aquí está más o menos escuadrada con esta de aquí, con lo cual me viene mejor tomar esa pared de referencia que no ese escalón. ¿Y cómo voy a calcular cuánto tengo que quitar de ahí? Pues hemos dicho que en esta parte de aquí tenemos 14,8 y en esa parte de allí tenemos 15,8, es decir, 1 centímetro de diferencia. Con lo cual lo que voy a hacer va a ser desde esa esquina de aquí, le voy a marcar 1 centímetro y haré una línea hasta la esquina de allí. Luego esa recta la voy a cortar hasta aquí, porque esto se meterá hacia adentro. Aquí nos encontramos con este primer caso, ¿vale? Aquí no entra una lama entera, pero la lama entera, ¿vale? Si nosotros ponemos la lama entera, que la idea es continuar con el dibujo, pasamos el umbral de la puerta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer el dibujo de toda esta pared aquí, para luego engancharlo en su sitio y que nos continúe el dibujo. Para eso tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, lo vamos a alinear perfectamente con la lama anterior para marcar en la esquina la profundidad que tenemos que cortar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser, utilizando pues un retal, vamos a cortar el marco de la puerta
a ras de suelo para poder meter la lama que vamos a poner aquí hasta el fondo, ¿vale? Por lo menos lo máximo posible. Esto lo podemos hacer de varias formas. Podemos utilizar una sierra japonesa, por ejemplo, finita, para ir haciéndolo poco a poco y demás. Yo en mi caso voy a utilizar esta multiherramienta con esto como base, digamos. Esto va a ser un mártir, se va a arañar seguramente, así que utilizar un retal feo que tengáis o que nos sirva y demás. Y vamos a ir recortando todo lo que podamos. Y ahora ya podemos meter la lama sin problema hasta la pared. En caso de que no tengáis la multiherramienta o no tengáis una sierra japonesa, como digo, o una sierra simplemente que queréis meter por ahí, o simplemente porque no queréis recortar la parte de abajo de esto, o no podáis, recordar que tenemos nuestra herramienta de Weldcraft, el marcador de perfiles, para marcar perfectamente el perfil y trasladarlo a nuestra lama, y de ahí lo recortaríamos. Y ahora ya lo que vamos a hacer va a ser meter nuestra lama a continuación de la anterior, bien, hasta llegar a la pared. Y ahora lo que haremos será marcar por aquí, dejando un pequeño margen, como decía, ahí por ejemplo, por este lado y por este lado. Y ahora ya vamos colocando la pieza en su lugar. Antes de seguir con la tirada de estas lamas, he aprovechado para cepillar la parte de abajo de tanto la puerta como de este otro trocito, porque he visto que rozaba un poquito, así que ya lo he cepillado y lo he dejado perfecto. He colocado aquí estas cajas para poner algo de peso, ya que lo que vamos a hacer es ir golpeando hacia acá las piezas. Entonces, para evitar que estas de aquí se nos muevan hacia allá, hemos puesto ese peso ahí, ¿vale? Pondremos nuestro dispositivo de martillado con esta pestaña que vemos aquí, ¿vale? Pegando a la parte de la pestaña de nuestra lama, ¿vale? No lo haremos en la parte de arriba, es decir, por encima de la pestaña, para evitar dañar la parte de arriba de la lama. Lo pondremos ahí y a continuación iremos martillando de esta forma y conseguiremos que la pieza se vaya uniendo a la anterior. Y al colocar el peso en la parte de allí, como hemos visto antes, evitamos que éstas se muevan hacia allá y nos queda la unión perfecta. Si en algún punto os pasa esto, veis que está como levantada, es porque no se ha metido del todo. Entonces empujamos un poquito y ya se queda en su sitio. Ahora ya nos queda poner la tira esta de aquí, bien, en este caso no es una tira completa, con lo cual habrá que cortarla longitudinalmente. Entonces, para sacar la medida exacta en este listón, lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en su posición, pegado a la lama que tenemos abajo. Y ahora cogemos otra lama y la colocamos en la posición que tendría que ir. En este caso, ahí aproximadamente, ¿vale? Dejando esos 5 milímetros de margen que tenemos que dejar, ¿bien? Y una vez que lo tenemos así, lo que hacemos es marcar.
por aquí y por aquí. Bien, y ya tenemos esta marca, que es la que tenemos que cortar, o por donde tenemos que cortar, para que nos quede ahí perfecto. Este corte longitudinal que tenemos que hacer lo podemos hacer con una sierra, con una caladora y demás, o podemos utilizar nuestra guillotina de Woolcraft. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser quitar este tope de aquí. A continuación lo que tenemos que hacer es poner nuestra pieza en su posición, ahí, bien, y apretarlo contra la guillotina. Marcaremos justo donde está nuestra raya y a continuación iremos bajando con cuidado. Esto tenemos que hacerlo poco a poco porque al final, primero no va a llegar hasta el final, obviamente, vamos a tener que ir avanzando, ahora veremos cómo, pero además tenemos que tener en cuenta nuestra línea porque nuestra lama puede girar hacia un lado hacia otro, ¿vale? Entonces tenemos que ir viendo cómo va cortando para ir corrigiendo un poco la posición de la lama con respecto a la guillotina. Recordar, además de que podéis usar ese apoyo ahí atrás para sujetarla, que la guillotina debe de bajar hasta abajo. ¿Por qué? Porque tiene estos dientes, ¿vale? Que lo que hace es cortar el resto del corte que ha hecho, ¿vale? Hace el corte y esos dientes lo que hacen es que lo cortan y así evitamos que estos restos atasquen aquí, tengamos que andar quitando y demás, ¿vale? Entonces eso también es importante. Y ahora lo que tenemos que hacer es avanzar la lama hasta ahí y seguir cortando. Otro tema importante cuando utilizamos la guillotina es que debemos bajarla lo más recta posible. Cuando bajemos siempre tenemos que bajar la guillotina apretando hacia abajo. ¿Veis? Si apretamos hacia abajo en vertical no hay problema, pero si tiro hacia un lado se mueve y si tiro hacia el otro también. Entonces esto tenerlo en cuenta. Bueno, ya hemos terminado la parte de la entrada a falta de rodapiés y algunos remates y vamos a empezar a completar el salón. Lo que vamos a hacer va a ser llevar estas tres bien hasta el fondo y a continuación pues iremos poniendo esta fila completa hasta el fondo, la siguiente fila completa hasta el fondo y así hasta llegar a la pared. Así que nada, vamos a despejar todas las cositas de ahí. Le tendremos que decir a Zelda que se vaya a otro sitio, a ver qué dice. Zelda, ¿hay que moverse? No quieres, ¿no? Bueno, ahora te convenzo. Estas piezas que he estado cortando son las que voy a poner inicialmente, ¿vale? Ya he cogido las medidas y ya las tengo cortadas a la medida todas, ¿vale? No las voy a poner como hemos dicho, solo las he puesto así para que lo veáis, ¿vale? Esa última, como no es enteriza lo que es el ancho, habrá que ir cortando pues todas las que pongamos. Entonces con el sobrante que tenía de esas y con el sobrante de otras que he ido cortando, vamos a utilizarlo para las que no vayan enterizas, como por ejemplo ese gachito, pues lo sacaremos de estos cachos que tenemos aquí, ¿vale? Por eso lo he ido cortando, para tener material para ir completando todas las que vaya haciendo. Así que vamos a seguir.
A ver, me paro aquí un segundo para hacer hincapié en el tema de los cortes, las pestañas y demás, ¿vale? Yo, aun teniéndolo en cuenta y sabiendo dónde está demás, hay algunos cortes que los he hecho mal porque me he confundido con las pestañas, dónde iban y demás. Entonces, este tema lo tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es la posición de la pieza? La posición de la pieza va a ser esta. ¿Por qué? Porque tenemos esta pestaña aquí, ¿vale? Igual que esta de aquí, para las siguientes piezas engancharlas de esta forma. Bien. Asimismo, aquí debajo y aquí debajo tenemos que tener pestaña. Bien. Aquí y aquí. Esta de aquí para engancharlo a esta y esta de aquí para enganchar la que venga aquí. Bien, es decir, el trozo que tengo que quitar es este. Aquí me da igual lo que tenga o si no tengo pestaña porque va a ir a la pared. Bien, entonces si yo pongo la pieza en su posición dejando los 5 milímetros de margen y marco aquí, bien, lo que voy a hacer si quito esta parte es que me voy a cargar esta pestaña. Entonces, ¿cómo cojo la medida? Lo que he hecho ha sido darle la vuelta a la pieza. La posiciono en su lugar y marco aquí la distancia y pongo una X para saber que ese trozo es el que tengo que quitar. Bien. Estas piezas, ¿vale? En el extremo corto tienen estos plastiquitos, ¿vale? Entonces hay veces cuando cortamos, cuando separamos, porque tenemos que separar además, que se salen. Entonces, por si os ocurre, no sé si será igual en todos los modelos o no, yo os digo de este. Si os ocurre, no se meten con las pestañitas para afuera, ¿vale? Se meten para adentro. Se coloca ahí en su sitio, se empuja y listo. Y con esto ya hemos terminado de montar todo nuestro suelo, tanto en la entrada como en el salón. La verdad es que me encanta cómo ha quedado y como en todos los trabajos que no has hecho nunca, al principio es un poco más lioso, pero luego le vas cogiendo el tranquillo y es muy sencillo. Bueno, y aquí terminamos de momento este vídeo. En el próximo vídeo veremos cómo poner este suelo vinílico también en las escaleras, que aunque sale un poquito de la reforma del salón, creo que es muy útil para aquellos que estáis poniendo el suelo en casa y también tenéis que ponerlo en un tramo de escaleras, que aunque no es complicado, sí que es cierto que tenemos que tener bastantes cosillas en cuenta.
Agradecer a los amigos de Worldcraft el apoyo incondicional que tienen siempre con el canal y por habernos enviado todas estas herramientas que tanto nos han ayudado a lo largo del vídeo. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de próximos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.